La película está contada desde diferentes líneas temporales, pero arranca principalmente en el año 1968, donde vamos conociendo una por una a las diferentes hermanas de la familia March. Joe, profesora en la ciudad de Nueva York y aspirante a escritora. Amy, quien vive en París junto con su tía March, estudiando para ser artista. Beth, la menor, quien todavía vive en la casa familiar y es gran amante de la música. Meg, la mayor de todas y madre de 2 hijos. Todas hacen lo que pueden desde su posición, enfrentando a diferentes realidades. Joe tiene que lidiar con el machismo y los retos que representa intentar publicar sus historias como mujer en aquella época, al mismo tiempo que entabla una especie de relación de amistad con otro hombre de su misma residencia, llamado Friedrich, con el que existe cierta química, aunque esto no avanza demasiado debido a la actitud indiferente de la chica. En cuanto a Meg, esta parece estar teniendo serios problemas económicos con su familia y siente en carne viva la frustración que viene atada a la pobreza, pero sobre todo la culpa por no poder aportar significativamente a los gastos de la casa. Por su parte, como mencioné, Amy vive con su tía evidentemente millonaria, March, quien la llevó a París con la esperanza de que la chica pudiera desposar a un hombre rico. La cosa parece estar funcionando bastante bien para Amy, pero lo importante es que allí se reencuentra con un amigo de su infancia llamado Laurie. Estos asisten a una fiesta juntos, pero tienen una gran pelea por el comportamiento del chico, quien bebe sin parar y tiene el descaro de burlarse de ella por sus intenciones de casarse con un empresario rico llamado Red Baum. Eso sí, parece que la tensión entre Laurie y Amy en realidad nació de algo del pasado, por lo que es aquí que tenemos nuestro primer salto temporal, yéndonos directamente a la Navidad del año 1861, donde las 4 hermanas que todavía eran adolescentes y vivían en la casa familiar terminaron conociendo a Laurie por mera casualidad, dado que él era el nieto de su vecino, un anciano muy rico. Esa noche, Laurie quedó cautivado por la actitud alegre y unida de las hermanas, pero sobre todo por Joe, quien hizo clic al instante, desarrollando una relación de amistad bastante fuerte. En ese entonces, Amy quedó enamorada de él, pero al ser esta mucho más joven, casi nunca le incluían en sus planes, y la chica sentía que vivía bajo la sombra de su hermana. Igualmente conocemos a la madre, quien siempre se las arregló para mantenerlas unidas a pesar de la situación que estaban atravesando, pues justo en ese momento el país estaba en guerra y su padre estaba prestando el servicio militar. Las chicas también eran extremadamente generosas y no dudaron ni un segundo en donar todo su desayuno navideño a una de las familias más necesitadas del pueblo, acto que no pasó desapercibido por Laurie y su abuelo, quienes automáticamente fueron hasta su casa con un festín repleto para compartir entre todos. La vida era buena, así como el presente, pero de la nada, de vuelta en 1968, Joe recibe una carta de su madre avisándole que su hermana Beth había enfermado una vez más y que estaba muy grave. Joe deja su vida en la ciudad y parte directamente a la casa de la familia, donde se encuentra con su madre y con Meg, quienes le informan que intentarán mantener el estado de Beth en secreto para que Amy no se preocupe y regrese a Estados Unidos, interrumpiendo su viaje. Esto parece frustrar a Joe, quien siente que Amy siempre se libra de los momentos difíciles, pero rápidamente su atención se centra en Beth, quien es muy pasiva y que a pesar de su enfermedad mantiene la actitud tranquila que ha tenido desde que era una niña, siempre despreocupada y poco ambiciosa, a diferencia de sus hermanas. En el pasado vemos que Amy siempre fue bastante talentosa con el dibujo, aunque esto terminó causándole problemas con uno de sus profesores, quien le causó fuertes heridas en las manos luego de que ésta hiciera una caricatura de él en la clase. Ella salió corriendo del lugar, llegando hasta las afueras de la casa de Laurie, quien la invitó a pasar. Luego de eso, su madre y sus hermanas llegaron al sitio y allí se comenzó a forjar la relación entre ambas familias. El abuelo de Laurie quedó impresionado con las habilidades de Beth para el piano. El chico se vuelve más cercano a las hermanas, hasta el punto en que él mismo creó un buzón para ser usado únicamente por los 5. Y John Broke, el maestro particular de Laurie, queda encantado con Meg. Debido a lo que sucedió, la madre retira a Amy de la escuela, por lo que esta comienza a estudiar con Joe y a pasar más tiempo con su apática tía March, quien tiene un punto de vista extremadamente realista de lo que una mujer debería aspirar, lo que choca mucho con los ideales de Joe. March
comprende que esta no quiere casarse, pero recuerda que su padre despilfarró su herencia dejándolas con poco dinero, por lo que tienen que casarse bien para asegurar el bienestar de su madre y de sus hermanas. Amy y la tía se comprenden bastante bien, y quizás es por esto que la personalidad de la chica choca tanto con la de su hermana Joe, quien continúa dejándola por fuera e incluso excluyéndola de momentos con Laurie. Amy, que todavía es muy inmadura, quema una de las novelas en las que Joe había estado trabajando como venganza, lo que crea una grieta aparentemente irreparable entre ambas, pero con el tiempo terminan haciendo las paces y poco a poco cada una de ellas va madurando en base a sus propias personalidades, sacando lo mejor de sí mismas. En el presente, Joe se encuentra con Beth, quien luce bastante enferma. La chica pregunta por Laurie, pero Joe confiesa que luego de lo que pasó, él nunca volvió a responder sus cartas. La situación de Meg con su esposo, quien resultó ser John, también se pone delicada debido a los temas económicos, y parece que eso, sumado a la enfermedad de su hermana, están acabando poco a poco con la sonrisa que ambos llevaban perpetuamente en sus rostros años atrás. En cuanto a Amy, ella y Laurie hacen las paces, volviéndose más cercanos. Ella habla sobre su deseo de casarse con un hombre rico, aun cuando no lo ama, exclamando que las mujeres como ella tienen pocas opciones, que uno decide a quién amar y que por su parte elegirá a un hombre que le permita mantener a su madre y a sus hermanas. En el pasado, las cosas siguen avanzando con normalidad y mucha facilidad hasta que reciben una carta del ejército informándoles que el padre de las chicas estaba muy enfermo y alguien tendría que ir a cuidarlo. El problema es que con la guerra, la familia está pasando por un mal momento económico, por lo que Joe decide vender su cabello a cambio del dinero para el boleto del tren. Al principio ella lo hace ver como algo sin importancia, pero luego la vemos llorar. Esto último nos permite comprender muchas de las cosas que motivan a las hermanas, y es que su madre siempre les enseñó a que cuando no quisieran hacer algo, pueden hallar la motivación pensando en hacerlo por alguien más. Estas mismas palabras son las que Beth usa para en el presente motivar a Joe a seguir con sus novelas, pidiéndole que siguiera escribiendo por ella. Igualmente, la relación entre Laurie y Amy se va haciendo más cercana, hasta el punto en que este confiesa estar enamorado de ella y le pide que no se case con Fred. Sin embargo, Amy rechaza sus sentimientos, no porque no le corresponda, sino porque siente que toda su vida ha estado opacada por Joe y no quiere ser la persona con la que él se conforme solo porque no puede estar con su hermana, sobre todo considerando que toda la vida lo ha amado. De vuelta al pasado, las cosas parecían ir a mejor, pero todo empeora cuando Beth cae enferma, luego de contagiarse por una enfermedad transmitida por la familia a la que ella siempre ayudaba. Se trata de una enfermedad contagiosa, por lo que Amy, que nunca la había tenido, es enviada a vivir por un tiempo con su tía March, quien en ese momento toma la decisión de acogerla como su protegida, poniendo sobre ella el futuro de la familia, diciéndole que Joe es un caso perdido y que Beth tiene un semblante demasiado débil y que Meg está enamorada de un simple profesor, por lo que deberá quedar en sus manos casarse con un buen partido para garantizar que la familia se mantenga a flote. Lo sorprendente aquí es que en el futuro Amy rechaza la propuesta de Fred y va a buscar a Laurie, aunque le informan que este se había marchado momentáneamente a Londres. Por el lado de Meg, ella y John hacen las paces, comprendiendo que ambos están dispuestos a hacer sacrificios por el otro, pero que estos sacrificios jamás serán un problema, porque saben que la felicidad también es algo que pueden conseguir estando juntos. En el pasado, John se queda cuidando al padre de las chicas para que la madre pueda regresar y poco a poco Beth se recupera, pero en el presente está muy grave y en todas parecen estar perdiendo la esperanza, hasta que sucede lo inevitable y una mañana Joe despierta dándose cuenta que Beth había muerto. Estos momentos son contrastados con escenas del pasado, donde vemos el reencuentro de las chicas con su padre, la boda de Meg, la invitación de la tía March para que Amy fuera con ella a Europa y la hermosa relación de padre e hija que había formado entre Beth y el abuelo de Laurie. A pesar de la decisión de saber que ella no había sido invitada a Europa, Joe sigue adelante, pero las cosas se complican cuando Laurie confiesa sus sentimientos y ella lo rechaza, aclarando que jamás será capaz de corresponder sus sentimientos. Vemos que este fue el momento que terminó de romper la relación entre ambos, pero en el presente Joe parece estar arrepentido
arrepentida de esto, ya que aunque en definitiva no lo ama, cree que esa era la decisión correcta, pues siente desesperadamente la necesidad de sentirse querida. Ella le cuenta esto a su madre, quien le dice que no es lo mismo amar a ser amado. Pero aún así, Joe decide escribirle una carta a Laurie y la deja en el buzón especial del bosque. En cuanto a Amy, al enterarse de la muerte de su hermana, esta decide regresar a casa, pero antes se encuentra una vez más con Laurie, quien se ofrece a acompañarla. Esta le cuenta que no se casará con Fred, dejando claro que no lo hizo por él, sino porque se dio cuenta que no la amaba y que después de todo no valía la pena casarse de esa manera. En ese momento Laurie la besa y ambos regresan a Estados Unidos con la noticia de que están juntos y se casarán muy pronto. Al escuchar esto, Joe queda impactada y automáticamente saca la carta del buzón, deshaciéndose de ella para siempre. Esa noche Joe comienza a quemar sus novelas, pero también piensa en Beth, recordando la promesa que le había hecho, por lo que comienza a escribir, terminando en tiempo récord su primera novela en ser publicada, y aquella que cuenta la historia de las 4 hermanas, Mujercitas. Con el tiempo, Amy y Laurie se casan, mientras que la tía Marge fallece, dejándole a Joe su casa como herencia. Esta piensa en abrir una escuela y justo ahí el profesor Friedrich viene a visitarla, preocupado por la forma tan repentina en la que esta abandonó la ciudad hace algunos meses. La familia lo invita a cenar y la química entre ambos es evidente, hasta que al momento de partir todos motivan a Joe a dar un paso adelante, y esta va junto a sus hermanas hasta la estación de trenes, besándolo bajo la lluvia y comenzando el siguiente capítulo en su vida. El tiempo pasa y vemos que Joe consiguió fundar su escuela de la mano de Friedrich y de toda su familia, como siempre recordando los momentos felices en los que no eran solo 3 sino 4, las Mujercitas. Muchas gracias amigos, espero que hayan disfrutado de este video. Yo me despido, chao chao.